Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, bienvenidas. Gabriel, muchas gracias por continuar con este hermoso cursito que estamos armando. Estamos con todo con Hechos de los Apóstoles, ¿no? Tratando de ver Sí. nuestro origen y entonces encontrar también nuestra vocación. Así que bueno, adelante, gracias Gabriel. Muy bien. Les comparto la pantalla para que tengamos todos. Ahora ya enseguida. Ahí estamos. Ahí lo tienen que ver. Sí, sí. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Venimos muy bien Bien, por lo menos de mi parte, no personal. no hay pregunta. Muy bien. Nos tocaría ahora seguir viendo dos textos que me parece importante hoy. Y si puedo llevar un tercero, si no se lo dejo de tarea. Ah, mira. Que son los resúmenes de la vivencia de la comunidad. Hechos 2 y Hechos 4. Son muy parecidos, por eso los veo juntos, pero está bueno que los miremos y que eso nos sigan hablando acerca de lo que es la sinodalidad, ¿sí? Acerca de lo que es caminar juntos. ¿Les parece? Vamos a empezar haciendo algo que me olvidé la semana pasada. Cura se olvidó de rezar. Entonces vamos a comenzar rezando, ¿les parece? Bueno. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús, Maestro bueno, queremos Seguir seguir tus pasos. Danos Danos tu espíritu para caminar junto a ti hacia el hacia el reino reino del del Padre, Padre, para para anunciar anunciar con la con vida la buena la buena nueva nueva y y construir construir con con nuestra nuestra entrega entrega un un nuevo mundo mundo nuevo, más más hermano, hermano, más más solidario, solidario, más en más en paz. paz. Danos Danos un un corazón rico en rico en misericordia, misericordia, a a semejanza semejanza del del Padre, Padre, capaz capaz de de sentir sentir como como propio propios el el dolor y dolor las y las necesidades necesidades de de los los que que nos rodean. Danos un corazón abierto, que sepamos perdonar y aceptar el perdón, que superemos rencores, divisiones, desencuentros, para construir la armonía, la fraternidad compartida, el sueño por el cual tantos dieron la vida, un mundo de hermanos en paz. Espíritu de Jesús, escucha nuestra oración, acompáñanos de cerca, enséñanos a vivir en la caridad. Amén. Muy bien. Hoy vamos a ver entonces primero estos dos textos, Hechos 2, 42-47 y Hechos 4, 32-37. Dos sumarios, dos resúmenes de la vida en la comunidad. Les explicaba el encuentro anterior que la función de los sumarios es invitar a la reflexión. Lucas no quiere describir con precisión histórica la vida de la comunidad de Jerusalén, sino que quiere presentar un modelo de vida cristiana a la iglesia de su tiempo, que refleje el ímpetu y la fuerza de la vida cristiana en esa primera comunidad creyente. ¿Qué quiere hablar del fundamento que es la enseñanza apostólica, acompañada de signos prodigiosos? Después la unión fraterna, que se manifiesta en la comunión de bienes, y finalmente la oración y la fracción del pan. Pone como modelo esta primera comunidad cristiana para que las futuras comunidades puedan seguir esos pasos. Sumario, resumen generalizador de hechos concretos. Como con los datos que Lucas dispone no puede reconstruir la totalidad de la vida cotidiana de esta primera comunidad, lo utiliza para generalizar hechos concretos y presentar
una situación global y permanente posterior a Pentecostés. ¿Qué cosas hace la comunidad luego de Pentecostés? Y ambos sumarios tienen como base la frase de Hechos 2, 42, 43. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Lo primero, todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles. Enseñanza en griego se dice didaje, una palabra que quizás algunos de ustedes haya escuchado más de una vez. Didaje, que es un término que hace referencia al Evangelio, o sea, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio. Didaje es todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio. Así los apóstoles se definen como los hombres que anduvieron con el Señor Jesús, mientras Él convivió con ellos, y que son testigos de la resurrección de Jesús. La comunidad se funda en esta enseñanza, que es el testimonio directo de los discípulos de Jesús, y que recibe el nombre de la tradición apostólica. La didaje es la transmisión de esa tradición, de lo que Jesús hizo y dijo, y es lo que fundamenta uno de los pilares de la primera comunidad cristiana. Se reunían para escuchar la enseñanza de los apóstoles. El otro pilar es que se reunían para participar en la vida común. Otro término, vida común, koinonia, que quizás también haya escuchado mucho, significa comunión. Define la vida común en la koinonia. Y posee una doble dimensión. La primera es la dimensión subjetiva. Todos poseían una sola alma y un solo corazón. Esa es la predisposición subjetiva para vivir la koinonia. Tener una sola alma y un solo corazón con el resto. Y después posee una dimensión objetiva esta koinonia. Fruto y consecuencia de esta sola alma y solo corazón se ponían lo suyo en común, vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. ¿Por qué podían hacer esto? Porque nadie consideraba como algo propio lo que tenía, o porque bien vendían todo lo que tenían y entregaban el dinero a los apóstoles. Pero lo que no había era el mío y tuyo, era el nuestro. Entonces, lo primero, la dimensión objetiva es poner todo en común como reflejo de ser una sola alma y un solo corazón con los demás. Lo segundo, fíjense, y se distribuye a cada uno según sus necesidades. No se daba a todo el mundo lo mismo, sino se daba a cada uno lo que necesitaba. A tal punto que consecuencia de la koinonia de poner todo en común, poner los bienes en común y dar a cada uno según su necesidad, ninguno padecía necesidad. Entonces, el objetivo y el espíritu de la práctica de la koinonia era compartir todo para que nadie tuviese necesidad. ¿Sí? Didaje, koinonia. Tercero, perseveraban en la fracción del pan y las oraciones. La fracción del pan es obviamente la Eucaristía. Para nosotros hoy sería la Eucaristía. Y Hechos 2:46 agrega algo. Partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La fracción del pan se realizaba en las casas,
Entonces se trataba de una comida una comida con Jesús resucitado, donde se participaba de la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Y se celebraba la llegada del reino. Celebraban ese banquete celestial en el cual Cristo daba su cuerpo y su sangre por la vida del mundo. El espacio era la casa, en esa época no había iglesias, y ¿quién presidía la fracción del pan? El jefe del hogar, que era la cabeza de la comunidad eclesial y que se reunía en su casa, o sea, que era el dueño de la casa. Ese presidía esta comida con Jesús resucitado, esta fracción del pan. Y por último, los apóstoles realizaban muchos signos y prodigios. Continuaron en Jerusalén la práctica que Jesús hacía. Y el resto de la comunidad de los creyentes acompañaba la tarea de estos apóstoles que habitualmente la realizaban en el templo, donde se reunía todo el pueblo judío. Y lo importante para Lucas de esto no es que había seres humanos que hacían milagros. No es eso lo que Lucas quiere resaltar. ¿Qué quiere resaltar Lucas? El poder de Cristo resucitado y del Espíritu que se revelan en esas prácticas. No son los apóstoles que hacen esos milagros, es el mismo Cristo a través de ellos. Ese mismo poder que tiene Cristo es el que ahora los apóstoles están siendo medio de. ¿Bien? Pero no es las obras de Jesús y las obras de los apóstoles. Es la misma. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el mismo. El Espíritu que animó a Jesús es el mismo que anima ahora a los apóstoles. Y el resto de la comunidad creyente acompañaba y veía esto que los apóstoles hacían y decían. Repito, lo mismo que hizo y dijo Jesús. ¿Vamos bien? Entonces, resumiendo, en estos resúmenes hay 3 palabras clave. Didaje, enseñanza, koinonía, una sola alma y un solo corazón manifestada en la comunión de bienes, donde nada es propio, sino todo es común, y donde cada uno recibe según su necesidad, y a nadie le falta nada, y que se celebra juntos en la Eucaristía. El lugar. Estas son las prácticas que daban razón de ser a las comunidades cristianas, primeras comunidades cristianas, los pilares, digamos. El lugar propio era la casa, en ella se celebraba la fracción del pan, y en ellas cada uno vivía en comunidad su fe. Por eso, el hogar eran estas pequeñas iglesias. La pequeña iglesia era la casa. ¿Vamos bien? Sí, muy claro. Bien. Entonces acuérdense estas 3 palabritas. Didaje, enseñanza, tradición apostólica, koinonía, comunión de uno mismo y de mis bienes, y fracción del pan, celebración del misterio de Cristo resucitado, que hace presente el reino en las casas. Son los pilares de la vida en la comunidad primera. Bien. Teniendo esto claro, vamos a ver los textos, ¿les parece? El primero que dijimos era Hechos 2, 42, 47. ¿Alguno quiere leerlo? Así no me escucho siempre con mi voz. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos.
Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Bien. Vamos viendo versículo por versículo, ¿les parece? Explicando cosas puntuales de cada uno, y después juntos hacemos el resumen. Lo primero. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. El verbo que usa para hacer, se reunían asiduamente, lo puse, me parece interesantísimo. No importa que se acuerde el verbo, importa que se acuerde el sentido, ¿sí? Luego es proscarterein. Acudir con perseverancia. Acudían con perseverancia para escuchar la enseñanza de los apóstoles. Eran constantes en eso. No es que iban cuando podían. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. ¿Sí? Era para eso importante, iban siempre. Y no lo dejaban por nada. Perseveraban asiduamente, iban asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles. Esta enseñanza, volvemos al término didaje, que es la doctrina. Por un lado, no es el querigma, no es la proclamación que los apóstoles hacían para dar testimonio de Cristo resucitado. No es el anuncio de la muerte y resurrección de Cristo. Tampoco es la catequesis, que es una instrucción impartida a los catecúmenos. Didaje es el fundamento de la doctrina cristiana, que se construye en torno a las palabras y a las acciones de Jesús. O sea, a las instrucciones que él dio a sus apóstoles y a aquellos creyentes que estaban destinados a ser sus seguidores. Eso es la didaje. Por eso la tradición apostólica es lo que fundamenta la doctrina. ¿Por qué creo esto? Porque Jesús hizo y dijo esto. Y por eso a los apóstoles, a los que reciben esta doctrina, se les llama discípulos. Pueden ser discípulos, mafetés, alumnos, discípulos, como más les guste. Entonces, por eso iban con perseverancia, para escuchar la didaje, que es lo que daba sentido a su estar juntos como iglesia, juntos como comunidad creyente. También participaban de la vida común, lo que dije en el segundo fundamento, koinonía. La koinonía es la traducción de un término hebreo que es yahad, y se traduce como comunidad, y que proviene de una misma raíz. La misma raíz, uno, se dice ehad, uno. De ehad proviene yahad, y de ahí viene koinonía. Todo eso está dentro de este término. O sea que el estilo de vida cristiano sería una imitación del modelo de vida de las comunidades judías precristianas en Judea. El cristianismo no fue todo ruptura, continuó con muchas cosas, ¿sí? Algunas cosas las innovó, otras, pero la mayoría las innovó. Entonces, las comunidades cristianas siguieron con esta koinonía, con este had, con estas reuniones comunitarias, ¿sí?
Fraseología y fracción del pan es la referencia formal a la cena del Señor, que si ven en 1 Corintios, busquen 1 Corintios 10, 16, para que vean por qué hace referencia a la cena del Señor. 1 Corintios 10, 16. Leo. Por favor. Os exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que seáis unánimes en el hablar y no haya entre vosotros divisiones. Antes bien, estéis unidos en una misma mentalidad y en un mismo juicio. Porque, hermanos míos, estoy informado de vosotros por lo de No, Chloe. 1, 10, 16. Ah, ¿y sí? Hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo los exhorto a que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes y vivan en perfecta armonía, A ver. teniendo la Es misma... el mismo, pero la versión que yo leía era de la Biblia de Jerusalén. Claro, déjame ver, pues puse mal la cita. Ya empezamos. Para como los lentes, yo te digo. No, 1 Corintios 10, 16, está bien. El Era cáliz de 10, no. bendición que bendecimos, ¿no se nos entra en comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos. capítulo 10, claro. Sí, Pero capítulo 10, sí. Claro, nosotros estábamos en capítulo 1. claro. 1 Corintios 10, capítulo 10, versículo 16. Me asusté, la había controlado. Digo, ¿qué pasó? ¿Lo Yo iba a encontraron? leer 1, 10, 16, sí. Sí, Leo. léelo, por favor. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque Bien. uno solo es el pan. Ah, perdón, el Ah, 16. está bien. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Entonces, este término, cena del Señor, hace referencia a lo que para nosotros sería la celebración eucarística. No solo una parte, sino todo. ¿Sí? Es la fracción del pan, la celebración de la Eucaristía. ¿Bien? Es un término técnico. Porque hay mucha discusión a qué parte haces, el principio, el final, a esta sola parte. Es un término que hace referencia a toda la celebración. Bien. Y por último, participan de la vida común, de la fracción del pan y en las oraciones. Al estar en plural, ¿sí?, y no en singular, muchos dicen que en realidad estas eran las oraciones en el templo, o que usaban oraciones específicas. Sea donde sea, Lucas hace referencia a las oraciones que el cristiano hace en comunidad. ¿Sí? Bien. Pero acá están los tres pilares: la didaje, la coinonía y la Eucaristía. Pero, perdón, Sí. te hago una pregunta. ¿Puede ser? Sí, Cuando decís el término oraciones, ahí también están las antiguas oraciones judías, ¿no es cierto? Que se hacen las en el templo. oraciones, ¿no? Puede ser lo que vos que dice oraciones. Oraciones, por eso. O Perfecto. son las, a ver, porque uno tiene que pensar también que los primeros cristianos siguieron con muchas costumbres judías. Exacto. Creyendo en Jesús vivían como vivían los judíos. Entonces, no hay nada que te pruebe decir las oraciones iban al templo. Claro. Es decir, encima que, y eso, pero bueno, hay un montón de teorías. Una puede ser esa, las oraciones del templo. Otra puede ser oraciones propias de la comunidad, que ellos tendrían armadas. No se sabe. Ah, perfecto, Lo gracias. importante es eso, que como comunidad rezaban juntos. Eso es. Eso es lo importante, claro. Sí. ¿Bien? Sí, gracias. Un santo temor se apoderó de todos ellos porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos.
un santo temor. Phobos es el término griego. Que depende del contexto, como use Lucas, significa varias cosas. En Lucas 1, 12 y 65, por ejemplo, es la reacción ante una intervención divina. Aparece Jesús, hay un milagro, y los que lo presencian tienen santo temor. Otro significado, y sí creo que es el que es en este contexto, es de un temor reverencial ante una automanifestación de lo divino. Uno presencia ella con la reverencia necesaria porque Dios se hizo presente. Ese es el santo temor. ¿Sí? Salmo 105. ¿Eh? Salmo 105, lo quieren buscar, búsquenlo y lo leemos. Perdón, Gabriel, Sí, acá donde dice, ¿cuál es o cuál sería la diferencia como reacción ante una intervención divina, referida como temor reverencial ante una manifestación de Dios. automanifestación de lo divino? Sí. ¿No son sinónimos estas dos cosas? La intervención divina. No porque, a ver, la intervención puede ser un milagro. Otra cosa es que Dios se revele. Ajá. La A ver, automanifestación. en la celebración de la Eucaristía se hace presente la misma divinidad, se te revela a Dios. Ajá. Digo, ahí está el temor reverencial de eso. Lo vivo con respeto, ¿por qué? Porque es una manifestación de Dios. Bueno, gracias. Cuando Jesús aparece caminando por las aguas, es un fantasma y se asustan. Claro. Porque no lo entienden, ¿sí? Salmo 105, 37. Fíjense, contando la historia de la salvación, dice, 38, perdón. Dice, y Egipto se alegró de su partida, pues el terror se había Los había apoderado de ellos. dominado. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Y qué hacen los apóstoles? Muchos signos y prodigios. En hebreo, en griego, terata kaisemeia, perdón. Signos y prodigios en Hechos 2:22, Lucas solo había usado para referirse a las obras de Dios en favor de Israel. Fíjense que se los leo. ¿A Jesús de Nazaret ese? Hechos 2:22, sí. A Jesús de Sí. Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen. Ese es el 22. Milagros, prodigios y signos. ¿Sí? Es las obras de Dios en favor de Israel. Acá, ¿qué hacen estos prodigios y signos? Afirman el origen divino del testimonio de los apóstoles. Lo que hacen no viene de ellos, viene de Dios. Por eso generaba un santo temor en todo lo que lo presenciaban. Porque veían que en eso que ellos hacían, se estaba revelando, se estaba manifestando Dios. No es que los apóstoles eran magos, sino que actuaban con el poder mismo de Dios. Dios se hacía presente a través de ellos. Por eso la respuesta fue el santo temor. Luego sigue. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Mantenerse unidos estaban juntos en el mismo lugar. ¿Sí?
que ese lugar no es solo físico, sino también el mismo lugar espiritual. Y es lo que caracterizaba a los primeros cristianos, mantenerse unidos. Y repito, signo de ese mantenerse unido era, ponían lo suyo en común. Lo que no está claro si esto poner en común era si realmente donaban sus posesiones o seguían siendo los dueños, pero lo prestaban, lo ponían a disposición de los otros. Pero bueno, lo ponían en común, ¿sí? ¿Se entiende esa pequeña diferencia? Bueno, pero bueno, la cosa es que todos podían, cada uno según su necesidad podía usar las cosas. Bien, eso es lo que importa. ¿Y qué signo de esta coinonía? Sigue. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Fíjense qué lindo. Lo que no queda claro es si esto lo hacían libremente o era una obligación. Para pertenecer acá tenés que hacer esto. Algunos van a hablar que era un acto obligatorio para poder pertenecer a la comunidad, otros decían que cada uno voluntariamente ofrecía sus cosas. Yo me inclino a pensar en la libertad, cada uno voluntariamente ponía lo suyo en común. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lo primero, habían recibido el bautismo de Cristo resucitado, ya eran cristianos, sin embargo, seguían comportándose como judíos ejemplares. Acudían juntos con perseverancia al templo. El mismo verbo que usaba al principio, un actor perseverante, acá también. Acudían con perseverancia al templo, participando de las oraciones, los sacrificios y los actos de culto. Ahora, la fracción del pan era en las casas. El texto dice literalmente, partían el pan de casa en casa. No tenían necesidad de construir un edificio a su modo de iglesia, como tenemos nosotros hoy en día. Iban al templo a cumplir con sus deberes de judíos, y después en las casas celebraban la fracción del pan entre los convertidos. Ahora, no siempre se reunían en las casas a la fracción del pan. También comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Inclusive algunas veces compartían colaciones. No hacían la cena del Señor, no hacían fracción del pan, sino que se juntaban a comer. De esto también nos da San Pablo testimonio. Busquen 1 Corintios 11, 17, 22. Corintios 11,
17:22. No Corintios. 11, 17, 22. Abusos en las celebraciones eucarísticas, ¿puede ser? Exacto. Y ya que les hago esta advertencia, no puedo felicitarlos por sus reuniones, que en lugar de beneficiarlos, los perjudican. Ante todo, porque he oído decir que cuando celebran sus asambleas hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Bien. Seguí un poquito más. Sin embargo, es preciso que se formen partidos entre ustedes para que se pongan de manifiesto los que tienen verdadera virtud. Cuando se reúnen, lo que menos hacen es comer la cena del Señor, porque apenas se sientan a la mesa, cada uno se apresura a comer su propia comida, y mientras uno pasa hambre, el otro se pone ebrio. Bien. ¿Acaso no tienen... está bien. Sí, sí, pero ¿acaso no tienen? ¿Acaso no tienen sus casas para comer y beber? ¿O tan poco aprecio tienen a la iglesia de Dios que quieren hacer pasar vergüenza a los que no tienen nada? Bien. ¿Qué les diré? ¿Los voy a alabar? En esto no puedo alabarlos. Muchas palabras. Muchas gracias. Fíjense, San Pablo diferencia dos cosas. Las reuniones que ellos hacen y la cena del Señor. O sea, que está separando la fracción del pan y juntarnos a comer. ¿Qué pasaba en la comunidad de Corintios? En la comunidad cristiana, en la casa que se reunían, iban gente de todos los estratos sociales, ricos, pobres, libres, esclavos. ¿Sí? Cada uno llevaba algo para comer y la idea era compartirlo. Pero no lo compartían, cada uno comía lo que llevaba. Cuando llegaban los esclavos, que tenían que llegar más tarde porque tenían que trabajar y no podían ir antes, ya no quedaba más que comer. O quedaba la sobra o los restos. ¿Sí? Pasaban hambre, Pablo dice, algunos mueren hasta de hambre. Entonces le dice Pablo, no confundan eso con la fracción del pan. La fracción del pan es otra cosa. Si tienen hambre, coman en sus casas y vengan yo comido. Acá no nos juntamos para comer, nos juntamos para hacer la fracción del pan, que es otra cosa. ¿Sí? Entonces, es testimonio que no siempre se reunían en las casas para la fracción del pan, sino que muchas veces compartían comidas juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Bien? Sí. Eso Perfecto. también edificaba a la comunidad cristiana. Ellos, los creyentes, alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba a la comunidad con aquellos que debían salvarse. Fíjense qué tipos de oraciones hacían: de alabanzas y de glorificación. Bendición y glorificación. Esa es la forma que tomaban las oraciones de esta comunidad. Dicen, fíjense, Hechos 4:21, ya se los busco y se los leo. Me pasé, Juan. Si uno encuentra antes, lo lee. 4:21. Está hablando que Pedro y los apóstoles están siendo perseguidos por el Sanedrín, y termina diciendo, ellos, el Sanedrín, lo despidieron con amenazas, sin encontrar el modo de castigarlos a causa del pueblo, pues todos daban gloria a Dios por lo sucedido. El hombre milagrosamente curado tenía más de 40 años. Y 5:13b, me olvidé la coma ahí, 5:13b.
El pueblo, sin embargo, le tenía una gran estima, de modo que una multitud de hombres y mujeres se incorporó al número de los que creían en Jesús. Fíjense, la reacción del pueblo es el afecto, los querían, que contrasta con la reacción de las autoridades religiosas. Y fíjense cómo llaman a los cristianos, los que debían salvarse. Tus, sosomenus en griego. El verbo soso es salvar, es un participio. Está basado en Joel 3:5, que dice: entonces, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará, será salvo. Porque sobre el monte Sión y en Jerusalén se encontrará refugio, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que llame el Señor. Lucas usa este término para designar a los nuevos cristianos. Y con esto acentúa que la consecuencia de la Pascua de Cristo es la salvación. Los cristianos son aquellos que debían salvarse. Que el profeta Joel ya había anunciado. Son esos que invocan el nombre del Señor. ¿Bien? ¿Estamos? Sí. Vamos con el otro texto entonces. Hechos 4, 32, 35. ¿Quién lo quiere leer? Lo leo yo de vuelta. ¿Quién quiere La leer? Bueno, la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Es palabra de Dios. Alabamos, Señor. Vamos, Señor. Fíjense, mientras que el primer resumen hacía énfasis en la viaje, en la Eucaristía y en la coinonía, este solo va a hablar de la coinonía, ¿sí? La comunión de bienes como consecuencia de ser un solo corazón y una sola alma. Exacto. ¿Sí? Pero Sí. bueno, vamos a ver qué acentúa. Primero, la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. El texto en griego dice literalmente: el corazón y el alma de la multitud de creyentes era uno. Ese uno está puesto de una manera que queda acentuado, una posición enfática. Yo puedo decir, qué lindo día. Yo digo, lindo es el día, estoy haciendo enfáticamente lindo, estoy resaltando, ¿sí? Dándole énfasis al lindo. Lindo es el día. Acá el que está enfatizado es el uno. El corazón y el alma de la multitud de creyentes era uno. Y de esta manera queda descrita la unidad y la armonía de los cristianos en Jerusalén, que se traduce en la comunión de bienes. Pero, a ver, no es solo dar los bienes, el gesto externo, es darlos porque nosotros somos uno. Yo me siento una sola alma y un solo corazón con mi hermano. Y la necesidad de mi hermano es mi necesidad. Entonces, por eso la asisto.
no es solo dar. ¿Bien? Es saber sufrir con el otro, saber hacerme cargo del mal del otro. ¿Por qué es mi mal? Porque somos una sola alma y un solo corazón. ¿Sí? Nadie considera los bienes como propios, es lo que vimos en el capítulo 2, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Signo de esta comunión es poner los bienes en común. Dice que los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor y Jesús, y gozaban de gran estima. Es extraño que para usar poder usa dinamis. Poder es exousia, el poder dado, tener poder para algo. Dinamis hace referencia a la energía. Daban testimonio con mucha energía. Para que entiendan, ponían la vida en ese anuncio. Lo anunciaban con todas sus fuerzas, con toda su vida. ¿Sí? Sino con un poder de autoridad. Claro. Dinamis. Y es un poder que el dinamis viene de adentro, no es algo de afuera, otra cosa con la autoridad. La autoridad me la dan de afuera. Alguien me nombra algo. El dinamis surge de mí, de mi interior. Yo lo tengo, está en mí y yo lo proyecto. ¿Sí? Otra diferencia con poder de autoridad. Y gozaban de gran estima. Para estima uso una palabrita que ustedes conocen mucho, que es charis. La gracia, charis. El charisma, el carisma, charis. Que charis hace referencia a varias cosas. Primero puede ser una benevolencia activa de Dios, algo que Dios me regala. O una ayuda desbordante que Dios me da. Me concedió esta gracia, decimos. Aunque charis también puede ser el beneplácito del pueblo. ¿Sí? Yo creo que ahí están los dos lados. Yo creo que en ese charis esconde todos estos sentidos. Lo que Dios les concede y lo que el pueblo también le tributa por lo que Dios le concedió. Dice, primera parte, ninguno padecía necesidad. Fíjense, Deuteronomio 15:11. ¿Quién lo lee? Así las hago hablar. Está ahí en la pantalla, lo pueden leer ahí. Pues no faltarán pobres en esta tierra, por eso te doy yo este mandamiento. Debes abrir tu mano a tu hermano, aquel de los tuyos que es indigente y pobre en su tierra. Es una realización concreta de esta orden divina. Fíjense, ninguno padecía necesidad, están cumpliendo esto que dice el Deuteronomio. Dios le da este mandamiento a Moisés. Debes abrir tu mano a tu hermano, aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. Debes ayudarlo. Ninguno padecía necesidad. Todos ayudaban a aquel que tenía necesidad. Para que vean, no todo es novedad, hay continuidad. Iban al templo a hacer las oraciones, seguían cumpliendo la palabra de viviendo del Antiguo Testamento, y cumpliendo lo que el Antiguo Testamento decía. ¿Por qué? ¿Por qué ninguno pasaba necesidad? Porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Poner las tierras en venta y las casas era signo del desprendimiento de los bienes materiales y de los sacrificios que los primeros cristianos realizaban
los unos por los otros. ¿Por qué? A causa de la coinonía. Es una sola alma y un solo corazón. Claro. Y dice que ponían ese dinero a disposición de los apóstoles. Los apóstoles eran los administradores del fondo económico. ¿Cuál era ese fin de ese pozo común? Saldar las necesidades de todos. Vendían la plata de los apóstoles y los apóstoles lo distribuían a cada uno según sus necesidades. Con decir eso, ya deja claro que hay desigualdades. O sea, no todos tenían la misma necesidad. Sino que los apóstoles daban a cada uno lo que necesitaban. Eso sí es novedad con respecto a la vida en común de los judíos. ¿Por qué? Y eso sería equidad en lugar de igualdad. Se le da a cada uno lo que le corresponde, no lo que Claro. necesita. Claro. Sí. Seguimos con Deuteronomio de fondo, por eso te pregunto por qué. No sé si es novedad, pero... Dar al pobre, bien. ¿Estamos? Antes de encarar otro texto, sería bueno que hablemos un poquito y se animen a compartir. Fíjense, tenemos 3 palabras. Enseñanza, tradición apostólica, común unión y Eucaristía. Me gustaría que compartamos ahora lo que estuvimos viendo y podamos releer y podamos. ¿Qué aportan estas 3 ideas de los hechos a la idea de sinodalidad, que tanto está aumentado hasta el 2024? Estaremos hablando de la Iglesia que hace un camino sinodal, que camina juntos. ¿Qué tiene para decirnos estos 2 resúmenes en torno a la idea de sinodalidad? Por una iglesia más equitativa, una iglesia con más horizontalidad, todo eso te lo va dictando los 3 mensajes. ¿Por qué más horizontalidad? ¿Por qué más equitativa? Porque la autoridad viene de adentro, no es nadie, no hay una verticalidad como existe ahora en la iglesia, que es lo que quiere cambiar en parte el Papa. Pero lo que dice es que los apóstoles administraban. Claro, por eso te digo. Sí. Yo creo que lo que anima, hola, buenas tardes, es a que Hola. participemos todos. Nos anima a ser partícipes activos de esto en los 3 puntos, tanto en el Dirajera, Coinonía o la Eucaristía. Participantes activos, no solamente veedores de lo que pasa o espectadores de todo lo que circula a nuestro alrededor, y estando en comunión, sobre todo con los más pobres, los más necesitados, pero no por una cuestión de pobre, sino porque somos uno, somos iglesia, somos comunidad. Quisiera, quizás, me parece, a ver si pude entender lo que quería o lo que dijo María Frías Bunge. Digamos, el rol de administradores es un rol de servicio, no de poder. Quizás por ahí me parece que es lo que María quería Sí. promover. Y esa horizontalidad aplica a eso. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, digamos, el que quiera ser el primero de ustedes, que sea el último y que esté al servicio de todos? O sea, no sé si María quería Sí, apuntar para ese exacto, lado, quizás, ¿no? Sí, José Luis. Yo quería decir eso, para entender. Porque horizontal no es que somos todos iguales. Eso No. Hace falta una cierta organización para que algo ande. Es que lo que Claro. hacemos es un servicio, ¿sí? Sí, No me hace más claro. importante que el otro. Eso es. No soy mejor. Siempre tengo este servicio, nada más. No estoy un escaloncito más arriba. Claro. Por eso tengo el poder de decirte hace o no hace esto.
En ese Claro. caso sería un escaloncito más abajo, porque tiene que ser servidor, como decía el Exacto. Evangelio. Claro. Sí. Claro, lo que cambia es la imagen piramidal que durante tanto tiempo Sí. predominó en la iglesia, ¿no? A ver, yo creo que el Concilio Vaticano II lo cambió. Después se tiraron centró a nosotros. El Concilio Vaticano II habla de pueblo de Dios. Exacto. Somos todos un solo pueblo y cada uno camina en su vocación específica, es verdad. Pero somos todo el mismo pueblo y el fin de todos es el mismo, es la santidad. Por eso creo que en el aporte al sínodo es el caminar juntos, pero caminar iguales, ¿no? Con el rol que tenga cada uno, con el servicio que tenga cada uno, algunos un rol de dirigencia, otros un rol de organización, otros un rol de administración, pero a mí lo que me hace pensar todas estas palabras, sobre todo koinonía, el sínodo es caminar juntos, juntos en el camino, sin jodos, ¿no? Claro. Así que estas tres palabras a mí me suena mucho eso, a caminar juntos, incorporar, incluir, a mí me Sí. suena a eso. A ver, y que el caminar juntos, esto voy a decir, no es hacer cosas juntos, Claro, es claro, vivir exacto, la comunión de corazón con el otro primero. O sea, claro, claro. el proyecto común es consecuencia de el ser una sola alma y un solo corazón. Eso asume caminar juntos. Para mí es imposible, y esto todo el mundo está de acuerdo, hay muchas que dicen que no es así. Estoy hablando con un cura, me decía lo que para él es otra cosa. Para mí es imposible forjar un camino juntos, un proyecto juntos, ¿sí? Si no, antes no hay comunión de vida. Mm. Antes no vivimos en el amor, verán que ustedes son mis discípulos. Si no vivimos el discipulado antes. Comunión de vida primero con Dios y segundo con los demás. Claro. Tercero con uno mismo también, bueno, pero digo, eso es la economía. Yo me hago cargo de la necesidad del otro, no porque soy un buen tipo, no porque mucha gente hace esto, tengo plata, voy, doy, ya está. Eso es muy europeo, los europeos son eso de decir, bueno, damos plata para que, y la falta de plata para que ayuden a otro. Pero eso no es comunión de bienes, eso es dar lo que tengo nada más. Y muchas Y, veces da lo que me sobra. claro, la economía implica antes ser una sola alma y un solo corazón con aquel que tengo al lado. ¿Sí? Que no implica tampoco pensar lo mismo y hacer lo mismo y ver, no, implica que lo siento mi hermano. Implica que 1 Corintios 12, el cuerpo, que entiendo que su don es importante a la iglesia y se complementa con el mío. Juntos hacemos eso. Pero esa es la de la economía. ¿Qué les puede aportar la Didache, esta enseñanza, esta tradición apostólica, al sínodo? Se reunían a escuchar la enseñanza de los apóstoles, asiduamente, dice, con perseverancia. Una presencia continua, no un cumplimiento de unas normas cada tanto. Presencia continua De todas las personas en la comunidad. Presencia activa, más que tal vez continua. ¿Y qué motiva esa actividad, esa presencia activa? Y que todo lo que vos dijiste, que somos un solo cuerpo, una comunidad, y no es que uno va a rendir culto a Dios y a cumplir con a la fracción del pan para mí, sino porque soy alguien dentro de una comunidad, soy Está parte bien, pero de la comunidad. bien. Sí, parte sí. Otra parte también es importante de la Didache, es que primero me entero de lo que Jesús hizo y dijo. Ah, claro, fundamental. Ujú. Me entero de la base de la doctrina. ¿Por qué hago lo que hago? Porque tengo que continuar la misión de Jesús. ¿Y cuál es la misión? Me lo dice la tradición, me lo dicen los apóstoles, a través de los años. ¿Sí?
Entonces, Llevar una vida cristiana. ahí le doy fundamento teológico, ¿sí? Claro. Espiritual, a esto que hago. No lo hago solo porque soy un buen tipo, lo hago porque tengo el mismo espíritu que Jesús, que me mueve y me inspira a hacer las mismas cosas que Jesús hizo, espíritu que recibí el día de mi bautismo, que confirmé el día de mi confirmación, seguí tomando la confirmación. Entonces, para eso es importante la enseñanza, entender por qué Jesús dijo lo que dijo e hizo lo que hizo. Porque eso Claro. tengo que vivir. Se recuerda, a mí me llama mucha atención siempre, ¿el evangelio de ayer o el del viernes? Les digo esto para cuando pase sepan que yo se los dije. Sí. Es eso. Saber lo que me dijo Jesús para cuando me pase diga, esto es lo que Jesús nos enseñó. Esto es lo que Jesús nos propuso. ¿Se entiende? Sí. Para eso es importante siempre acudir a la didaje, siempre a la enseñanza, a la tradición apostólica. La tradición que tiene doble versión, es una con dos brazos. ¿Cuál es un brazo? La palabra escrita. Y la otra, el otro La brazo, tradición. la palabra oral. ¿Sí? Claro. Lo que la iglesia creyó y vivió de que es iglesia y también lo que nos dice la palabra. Todo eso hace didaje. Y que es fundamental también para la sinodalidad. Porque tenemos que hacer un camino, pero el camino no lo empezamos nosotros, no empezó con nosotros. Sin jodos, caminemos juntos. Ese camino no empezó con nosotros. Viene ya, tiene kilómetros andados. Entonces, entramos a una parte y seguimos caminando. Pero conocer de dónde venimos también nos ayuda a saber a dónde vamos. Claro. Voy a dejar de compartir, así nos vemos toda la cara, que es más fácil. ¿Sí? Total, ya se les grabaron las palabritas. Bien. ¿Alguien quiere compartir, decir algo más? La idea es que charlemos. Yo no sé si los dejo muy pensativos pero o les da vergüenza, no hay problema, hablemos que no hay drama. Creo que se está interviniendo cada vez más y muy bien. Buenísimo, Sí, anímense. Acá no hay herejías. Si tienen herejías, yo no soy el Papa, no los puedo comulgar, así que tranquilos. Está bien. Pero eso, estas tres palabritas, ¿qué les aporta a ustedes a la idea de sinodalidad, de caminar juntos? O sea, en el fondo, estos dos resúmenes de los hechos, ¿qué luz aportan a esta idea de sinodalidad? Una iglesia más abierta, con mayor intervención de comunidad. Fíjense que sean todos juntos. No es mi fe y la fe de él, y la fe de ella, y la fe del otro, y la fe del... Es nuestra fe. Fíjense que cuando rezamos el Padre Nuestro, por más que estemos solos, decimos Padre Nuestro, no digo Padre mío. Exacto. O sea, la fe es esencialmente comunitaria. Y la vivimos junto a otros. El otro es necesario también para mi fe. Esto de yo estoy bien con Dios y punto, no existe. No puedo estar bien con Dios si no estoy en relación con los demás, y no vivo mi fe con los demás. Porque Dios se revela a una comunidad, se reveló siempre a un grupo de personas, nunca a una persona individual. Nunca revelaciones así privadas, íntimas. Claro. Entonces, la fe es esencialmente comunitaria. Yo creo que la didaje nos vuelve a los orígenes y eso es bueno porque nos abrimos tanto, nos ramificamos tanto que por ahí perdimos el tronco común y desde ahí se va a poder caminar juntos. O sea, me gustó la definición que diste de didaje porque a mí se me mezclaba con la de querigma. Yo puedo ir a la Eucaristía, la puedo tomar
todos los días si quiero, puedo recibirla todos los días, pero no es lo mismo que el vivir la vida cristiana comunitaria. Claro. Y es tener claro y saber cuál es nuestro origen y por qué hacemos lo que hacemos. A ver, el querigma como primer anuncio está bueno. Te anuncio. Es el mensaje que atrae. Una vez que tengas eso, ahí viene descubrir, bueno, ¿cómo me salvó? ¿Por qué? ¿En dónde? Ahí viene toda la didaje. Sí, Claro. ¿verdad? No, obvio, eso es fundamental, pero se supone que nosotros ya el anuncio lo tenemos hecho, ¿sí? Hay que caminar. Sí. El Bueno, asunto primero es yo cómo creo que caminar. también hay una revisión personal, hasta qué punto yo me siento comunidad y estoy cumpliendo con todo esto. Estoy viviendo, mejor no cumpliendo. La palabra no es cumplir, sino vivir. Claro, fíjense, muy bien, María. Está lindo pensar que la comunidad lo aporte, pero no como María, ¿lo aporto yo a la comunidad? ¿Lo llevo yo todo esto a la comunidad? Claro, Porque lo primero que nos pasa, a mí me pasa, no sé si a todos, que uno piensa que otro lo haga. exacto, sí. Que cambie la parroquia, que cambie el cura, que cambien todo. Y no, yo estoy aportando eso. Y la razón no son, o sea, para poder vivir la sinodalidad, para poder vivir esta koinonía, la razón no es el otro, es Dios. Claro. Yo tengo que partir de ahí. Por eso yo cada día estoy más convencido que la sinodalidad empieza de la escucha a Dios. Eso es esencial. Ah, Escuchar a Dios. Y desde ahí las diferentes escuchas. Al otro, pero primero, la escucha basal es la escucha a Dios. Lo hemos escuchado en el Evangelio hace 2 domingos, ¿no? Las ovejas lo reconocen porque escuchan su voz. Porque escuchan Ese su es el voz. tema, Exacto. claro, que esa es la exacto. que seguimos. Exacto. La sinodalidad solo tiene sentido desde ahí, si no el resto no. Si no empiezo a buscar otros motivos para. No. A ver, el fondo es, Padre, que todos sean uno. Eso es el razón de por qué ser sinodales. Porque es lo que desea Jesús. Es lo que Jesús quiere, punto. Y podemos patalear, es lo que querramos. Jesús sigue queriendo que seamos uno. Claro. Esa es la invitación, ¿no? El tema es, para hacer koinonía, nosotros compartimos con el otro y nos unimos al otro para seguir esa Exacto. invitación, ¿no? Una vez que aceptamos. Exacto. Además, si no hacemos el ejercicio con el otro texto que no lo tengo en PowerPoint, lo tienen que buscar en sus Biblias. Y si los empezamos ahora y terminamos el encuentro que viene. ¿Sí? Busquen Bueno. Hechos 4, Sí. 23, 31. Una vez en libertad. Exacto. Una vez en libertad, Les los cuento apóstoles... antes que pasó para ubicarlos un poquito y que no caiga del cielo esto, ¿sí? Pedro y Juan, perseguidos por Sanedrín, los meten presos en la cárcel. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasó? Los meten presos, los dejan en libertad, si no eso es claro. Ellos van a la comunidad a contarles lo que vivieron. Y este es el momento que llegan a la comunidad, ¿sí? Dale, ahora sí, léelo.
¿Quién se anima a leer Hechos 4, 23, 31? Leo. Por favor. Una vez en libertad, los apóstoles regresaron a donde estaban sus hermanos y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlos, todos levantaron la voz y oraron a Dios unánimemente. Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, pusiste estas palabras en labios de nuestro padre David, tu servidor. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen vanos proyectos? Los reyes de la tierra se rebelan y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su ungido, porque realmente se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con las naciones paganas y los pueblos de Israel contra tu santo servidor Jesús, a quien tú has ungido. Así ellos cumplieron todo lo que tu poder y tu sabiduría habían determinado de antemano. Ahora, Señor, mira sus amenazas y permite a tus servidores anunciar tu palabra con toda libertad. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios en el nombre de tu santo servidor. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban decididamente la palabra de Dios. Hasta el 33. Ahí estamos, sí. Este es terminé en el 31. No, perdón, hasta el 31, está bien. Hasta ahí. Perfecto. Muy bien. Aquí es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense qué pasa. Los liberan, porque no, el Sanedrín, porque no les conviene que estén en la cárcel. Vuelven y narran a la comunidad lo que habían vivido, ¿sí? Lo que Dios hizo con eso, nos agarraron y nos liberaron. Pero por ahí, ¿puedo aportar algo? Sí. Algo que me llama la atención, porque es cierto, los liberaron, pero les dijeron que no dijeran nada en el nombre de Jesús. Y Claro. ellos dicen, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, ¿no? La fuerza que nace de ese encuentro con Jesús resucitado, ¿no? Que no... Fíjate que ese encuentro es un nuevo Pentecostés. Hay Claro. temblores, Mm. todos quedan llenos del Espíritu Santo, se pueden Todos anunciar están en la la palabra, oración. reviven la experiencia de Pentecostés. Sí. ¿Qué pasa antes? ¿Qué hacen antes de revivir la experiencia de Pentecostés? Vienen Juan y Pedro, cuentan. ¿Qué hicieron todos después de hacer esto? Oran, rezan. Oran. Fíjense, ninguno, vamos a rezar, vamos a orar. Sí, oran unánimemente, dicen. Bien. ¿Y con qué oran? ¿Qué usan para orar? El primer El testamento Salmo. del Antiguo El Testamento. Salmo. La Biblia. ¿Sí? La Biblia. Los salmos, cuando hablan de David, dice, están hablando de los salmos, ¿sí? Y fíjense, leen el Salmo 2, me parece, 2.1, me parece, 2 salmos, yo les digo. Sí, el Salmo El 2. Salmo 2, ¿sí? Y con ese salmo, ¿sí? Ahora interpretan lo que les pasó. Cuentan lo que pasó, se pueden rezar desde el salmo. Y fíjense como el Salmo 2 es aplicado a lo que le pasó a Jesús. Estas naciones que se alborotan son Poncio Pilato y Herodes. Y los extranjeros y la gente de Israel. ¿Contra quién? Contra el Señor y contra su Mesías, contra Jesús. A que tú viste. Entonces le pide, a través de Jesús, danos el poder de que se manifiesten, el poder anunciar la palabra con toda libertad. Fíjense, otro problema es con toda libertad. No la tiene libertad de hacer, con otro tipo de libertad. Con la libertad de poder hacerlo con ese dinamis que hablamos, con ese poder. Con esa libertad.
y vienen el nuevo Pentecostés y salen a anunciar la palabra de Dios. Con toda valentía, dice, valientemente. Sí. Fíjense cómo la escucha a Dios, a su palabra, tiene mucho que ver. Fíjense, esta comunidad, primero, escucha a los hermanos. Lleva esa oración interpretándolo desde la palabra. O sea, hacen lección, hicieron lección juntos. ¿Sí? La realidad que están viviendo, buscan iluminarla de la palabra. Y una vez iluminada, piden la fuerza para poder seguir anunciando esa palabra. Claro, la escucha lleva las dos cosas. Sí. Fíjense cómo esa misma escucha da la valentía para, en sus comunidades, ¿son de iluminar lo que viven desde la palabra? De comentar lo que están viviendo y eso llevarlo a la oración junto con la palabra y buscar inspiración y buscar ánimo desde eso, ¿o no? Porque fíjense, una cosa yo pensaba cuando veía esto, cualquier tipo de reunión parroquial, sea reunión de consejo, sea reunión de algún ministerio especial, organizativa para algo, a veces la oración parece el pretexto para empezar a hacer lo que tenemos que hacer. En vez de ser la fuente y lo que motive a la acción, es el pretexto. Recemos rápido y comencemos a hacer esto. Y sin embargo, todo tiene que surgir de la escucha. Todo tiene que surgir de esto, de la oración en común. La sinodalidad, el caminar juntos, empieza desde acá. Esto es el alimento. Claro. Para elegir un montón más de textos, de hecho, que sigue hablando de lo mismo, nos sigue diciendo. Pero está bueno esto de releer en esta clave estos textos e intentar recuperar en mi comunidad, en donde sea la comunidad eclesial, sea la comunidad que tengo en casa, esto que los hechos nos enseñan, que tenía y cómo vivía la primera comunidad cristiana. Sí. ¿Alguien quiere aportar algo más o quiere compartir algo que haya dicho, que sienta o que quiera? Yo estaba pensando que el foco está puesto todo en lo oral, pero teniendo la seguridad de estos fundamentos, también la forma de vivir, el ejemplo, como no es igual de importante el ejemplo que la oralidad de... ¿Qué te parece? No sé si soy clara. De vuelta. ¿La oralidad en qué sentido lo decías? Disculpame, eso me... Claro, porque yo siento que uno pone el foco en transmitir, contar todo esto que estamos leyendo, los hechos, lo que hicieron las primeras comunidades, el mensaje de Jesús, pero también me parece que es importante el ejemplo de vida de cada uno. El testimonio, totalmente. Testimonio, sí. Claro. Que no Desde siempre es punto oral, porque de acuerdo a la comunidad donde vivís o la familia, qué sé yo, a veces te pones a hablar y te ponen caras, qué sé yo. Pero por ahí el ejemplo cunde bastante más que lo que vos puedes decir, ¿entendés? Y el testimonio tiene que ser el testimonio de Jesús. Sí. O sea, ese mismo. Bueno.
lo que él dijo, no, y él dice, pues no, a veces pensamos mi testimonio tiene que ser el de Jesús. Y para eso, No, pero yo me refiero al testimonio de vida de cada uno, testimonio acuerdo. de Jesús me parece muy, por ahí, un ¿cómo poco vivís vos en tu vida? soberbio. A ver, ¿cómo vivís vos en tu vida la propuesta de vida que Jesús te hace? Eso es lo de su testimonio. Claro. En el fondo es cómo vivís lo que Jesús vivió. Claro. A eso voy. Fíjate que yo ayer decía a la gente en la parroquia, le digo, cuando vienen las cruces, al que están persiguiendo no es a nosotros. Al que persiguen es a Jesús, porque nosotros estamos dando testimonio de Jesús. Digo, no hay que tomárselo personal y frustrarse, porque el que siguen persiguiendo es a Jesús, no a nosotros. El mensaje que no quieren escuchar es el mensaje de Cristo, no el nuestro. Lo que molesta, lo que Jesús sigue molestando, lo que Jesús hizo y dijo, hace y dice, no lo nuestro. Entonces, eso estamos, sí, y tiene mucho que ver. Como Jesús predicó con hechos y con palabras, nuestro testimonio también tiene que ser con hechos y con palabras. Y los hechos confirmen lo que decimos y lo que decimos anticipen lo que hacemos. O den razones de lo que hacemos. Claro. Sí. Pero eso, resalto para todo este valor de la escucha. Primero, a Dios. Y segundo, desde Dios a la realidad. E iluminarla también desde eso. Fíjense, algo que para Pedro y para Juan era negativo, los metieron presos. Ellos dijeron, se está cumpliendo la palabra de Dios, está en el Antiguo Testamento, está pasando esto. Estamos haciendo palabra con esto. Entonces, ¿cómo dan una nueva luz a algo que es negativo? Me persiguen, me arrestan, me prohíben hablar. O sea, estoy con libertad condicional. Salgan, pero no hagan esto. Ellos me dicen, estamos viviendo la palabra de Dios. Y eso es lo que le da ánimos y fuerza para poder seguir viviéndola. Y entienden que no lo pueden hacer por ellos mismos. Por eso le piden a Dios que envíe el Espíritu. Por eso piden este nuevo Pentecostés. Por ahí, a 2 semanas de Pentecostés, tenemos que empezar a pedir juntos a Jesús un nuevo Pentecostés. Una nueva venida del Espíritu a cada uno de nosotros que nos anime a vivir su palabra en la comunidad. Exacto. Muy bien. Es la hora. Bueno, ¿ya se me escucha o estoy mal? Sí, bien. Sí, sí, Bueno. sí. Ya siendo la hora, cuántas cosas que fueron saliendo. Así que, cuántas cosas. Y con el aporte de todos. Así que gracias, Gabriel, y gracias a todos porque se nos viene un tiempo para pensar mucho, mucho de verdad. Y la vez que viene terminamos con el Concilio de Jerusalén. Vamos a hacer Y un la vez que concilio. arrancamos con el tema así del Concilio de Sí. Jerusalén. Bueno, gracias a todos. Ya para recibir información Gracias. Gracias, del curso. Gabriel. Gracias, José Luis. Nos vemos el Chao. martes que viene. Gracias. Nos vemos el martes que Gracias. viene. Abrazo grande. Gracias. Ya, nos Nos vemos el Nos martes que vemos. viene. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.